Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 4 de la materia de bioquímica estructural. Estamos conformados por Hernández Lorenzo, Andy Bryan, Iribe Torres María Inés, Retamosa Astorga Mayrani Guadalupe y Ruiz Verduzco Santiago. Y hablaremos sobre la poliradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante crónica. En este proyecto les presentaremos este desorden, el cual es ocasionado cuando el sistema inmunitario ataca la cubierta de mielina de los nervios, lo cual profundizaremos más a lo largo del proyecto. También veremos las consecuencias que provoca llevar el desorden, el tratamiento de este, así como las condiciones en las cuales se puede presentar, tales como la hepatitis, la diabetes, el VIH, entre otras. Veremos casos clínicos reales, los cuales pueden ser utilizados como ejemplo para poder prevenir tener este desorden, el cual no es tan común, el cual fue originado en 1958 con 2 pacientes iniciales y no fue hasta 1975 que se conocieron 53 pacientes y se les pudo dar un seguimiento de la condición, y gracias a esto se pudo dar a conocer el desorden en el futuro y poderle darle seguimiento y tratamiento para aliviarlo o mínimamente retenerlo. Poliradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, conocida por sus siglas CIDP. Es un desorden adquirido de los nervios periféricos que destruye principalmente a la mielina que cubre dichos nervios, con lo cual desacelera las señales nerviosas y este puede ocasionar cierta debilidad y disminución de sensación en los brazos y las piernas. Puede iniciarse como trastorno lentamente progresivo o desarrollarse en brotes. Es importante dar énfasis en el significado de la palabra polineuropatía, ya que se refiere a que hay varios nervios comprometidos, y estas se dividen en sensitivas y motoras, que son patologías cuya presentación puede atribuirse a una gran variedad de diagnósticos diferenciales. En los antecedentes, la primera vez que se publicó un artículo relacionado con dicha enfermedad fue en el año de 1958 en la revista Brain. Fue el Dr. James Austin, donde, dando énfasis en el caso de 2 pacientes que reportaban un caso de polineuropatía sensitiva, y que a pesar de haberles puesto tratamiento con esteroides, había una recaída y remisión, provocando que Austin quisiera investigar más al respecto, principalmente tratando de cómo buscar una etiología y otros posibles tratamientos, puesto que no tenían como el mismo curso clínico que normalmente se esperaba para este tipo de casos. No fue hasta el año de 1975 en el que el Dr. Philip y sus colaboradores hicieron un reporte donde en la descripción se daban a 53 pacientes que presentaban polineuropatías durante 7 años aproximadamente, en los cuales presentaban recaídas, remisiones o que eran pacientes con un cuadro básico que era progresivo. Entonces, este estudio fue muy importante como para lo que conocemos actualmente como CIDP, ya que estas fueron las primeras veces que se habló de investigaciones de un poco más de la enfermedad, presentando ciertos diagnósticos, y se comenzaron a dar investigaciones de un poco más de la historia natural de dicha enfermedad, como las características de las conducciones nerviosas, donde describieron cómo una velocidad de conducción era difusamente lenta en los nervios periféricos. De esto se permitieron hacer estudios de histología, descartando otras posibilidades como la vasculitis o otras posibles causas, identificando la desmielinización inducida por macrófagos y también una neuritis. Esto permitió dar seguimiento a sus pacientes para encontrar en un futuro los tratamientos adecuados, que para este momento eran básicamente como se mostraban en las siguientes estadísticas. El 60% de los pacientes a futuro podía lograr caminar y tener una vida normal. El 25% de los pacientes podía quedar conocido como un cierto grado de debilidad en las piernas, mientras que el 10% de los pacientes presentaban muerte. La poliradiculoneuropatía, a medida que se caracteriza por tener un compromiso motor y también alteraciones sensitivas, generalmente tiende a ser simétricas y compromete las 4 extremidades, tanto proximal como distal. Y lo más importante es que radica en un periodo de al menos 8 semanas y tiende a ser un curso que es progresivo de esta sintomatología. Característicamente se han identificado como 2 tipos, donde tenemos a la CIDP típica y una serie de atípica. Esta típica generalmente va a tener como unas variantes, las cuales van a ser clasificadas de acuerdo a la distribución de síntomas, mientras tenemos que la polineuropatía desmielinizante inflamatoria también puede ser aguda y generalmente va a ser menor de 4 semanas.
y aquí principalmente va a estar el síndrome de Guillain-Barré. Casos de afección de la enfermedad. Esta condición afecta por igual a ambos sexos y se desarrolla en todas las edades, siendo más común en la quinta y sexta década de vida, y su detección en niños puede ser un poco rara, ya que según los estudios de prevalencia es de 1 en 200,000 niños y de 1 en 100,000 adultos. Normalmente los hombres van a estar más afectados 2 veces más que las mujeres, ya que tienen parecidos de una infección o de inmunización. Sin embargo, no hay como tal un desencadenante claro que se haya identificado, pues como factor de riesgo, y el curso de la enfermedad también va a estar muy relacionado con edad, teniendo en cuenta que los pacientes ancianos generalmente van a tener un curso monofásico progresivo de empeoramiento de los mismos síntomas, mientras que los pacientes jóvenes pueden tener un curso más de recaída y de remisión, mientras que por la parte de su diagnóstico requiere la demostración de la desmielinización de nervios mediante la electromiografía o la biopsia de nervios, debido a la afectación de personas relativamente jóvenes, laboralmente activos, y a la gran discapacidad neurológica que puede generar el tratamiento. Debería ser iniciado precozmente. Síntomas de la poliradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante crónica. Esta enfermedad es una causa de daño a los nervios fuera del cerebro o la médula espinal. El término polineuropatía significa que hay varios nervios afectados. Esta enfermedad por lo general afecta a ambos lados del cuerpo y es causada por una respuesta inmunitaria normal. Se ocasiona cuando el sistema inmunitario ataca a la cubierta de mielina de los nervios. Por esta razón se piensa que esta es una enfermedad autoinmune. Los proveedores de atención médica también consideran que esta enfermedad es una forma crónica del síndrome de Guillain-Barré. Los detonantes específicos de esta enfermedad varían y en muchos casos la causa no puede ser identificada. La CIDP se puede presentar bajo otras condiciones, tales como hepatitis crónica, diabetes, infección con la bacteria Campylobacter jejuni, VIH-Sida, desórdenes del sistema inmunitario provocados por cáncer, enfermedad intestinal inflamatoria, lupus eritematoso sistémico, cáncer del sistema linfático, hipertiroidismo, y efectos secundarios de medicamentos para tratar el cáncer o el VIH. La polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica normalmente comienza de forma insidiosa y lentamente puede empeorar o sigue un patrón de recaídas y remisiones, de las cuales las remisiones pueden ser parciales o completas. Una debilidad flácida, en general en los miembros, predomina en la mayoría de los pacientes. Típicamente es más sobresaliente que las anomalías sensitivas. También se pierden los reflejos osteointestinosos profundos. Los síntomas de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica son similares a los del síndrome de Guillain-Barré, como ya se había mencionado. La debilidad es más destacada que las sensaciones anormales, entumecimiento y sensación de hormigueo. Sin embargo, estos síntomas empeoran durante más de 8 semanas. En el síndrome de Guillain-Barré, la debilidad suele empeorar en 3 o 4 semanas, después se mantiene estable o desaparece. Los síntomas pueden empeorar lentamente o pueden disminuir o desaparecer, luego empeorar o reaparecer. En general, los reflejos están ausentes. En la mayoría de las personas con esta enfermedad, la presión arterial fluctúa menos, las arritmias son menos frecuentes y otras funciones internas están menos alteradas que en las personas con el síndrome de Guillain-Barré. Además, la debilidad es más irregular, afecta a los dos lados del cuerpo de forma diferente y también es posible que progrese con más lentitud. Consecuencias. ¿Qué ocasiona? La poliradiculoneuropatía inflamatoria desmielizante crónica se caracteriza clínicamente por la presencia de debilidad simétrica tanto en los músculos proximales como distales, que se instala en forma progresiva en un periodo de más de 8 semanas. Con frecuencia, asociado a estos síntomas cardinales, se asocian alteraciones sensitivas o autonómicas. Hay disminución o ausencia de los reflejos osteointestinosos, elevación de las proteínas del líquido cefalorraquídeo obtenidas por punción lumbar, y los estudios neurofisiológicos de conducción nerviosa son compatibles con hallazgo de desmielinización. Los síntomas pueden incluir dificultad al caminar debido a la debilidad o a problemas de sensación en pies,
dificultad al usar los brazos y las manos o las piernas, y los pies debido a la debilidad. Cambios de sensibilidad como entumecimiento o disminución en la sensibilidad, dolor, ardor, hormigueo u otras sensaciones anormales. Por lo general, afecta primero los pies y luego los brazos y manos. Otros síntomas que pueden ocurrir con esta enfermedad son movimiento anormal o descoordinado, dificultad para respirar, fatiga, ronquera o cambios en la voz o dificultad para hablar. Las complicaciones pueden incluir dolor, disminución permanente o pérdida de sensibilidad en áreas del cuerpo, debilidad o parálisis permanente en áreas del cuerpo y lesiones repetitivas o inadvertidas. Los estudios clínicos actuales han definido otras formas de polineuropatías crónicas desmineralizantes, como una etiología presumible autoinmune o desinmune, que difieren de la forma clásica del CIDP, tanto sus características clínicas como la respuesta al tratamiento. El componente de autoinmunidad humoral se ha demostrado por la presencia de bandas oligocionales del IgG en LCR y suero, así como depósito de inmunoglobinas y complemento en los nervios periféricos que inducen bloqueo y desmineralización. La proteína de mielina 0, gangliósidos y glucolípidos han sido identificados como antígenos blancos de esta reacción. Además de existir como una patología independiente, la CIDP se ha asociado con enfermedades concurrentes, tales como la infección por el virus de la hepatitis C, enfermedad inflamatoria intestinal, melanoma, linfoma, diabetes mellitus, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, síndrome de inmunodeficiencia adquirida humana. En muchas de estas situaciones clínicas, los hallazgos clínicos y electrofisiológicos son similares, pero en algunas entidades el pronóstico es variable. En la asociación de CIDP con gamampatía monacional con un significado incierto, los pacientes muestran un curso progresivo con un tiempo prolongado para alcanzar el pico del periodo de cada episodio de recaída, aunque con un grado menor de difusión y menor grado de debilidad, lo que conlleva a un pequeño grado mayor de mejoría con respecto a los casos idiopáticos en los periodos de recaída. Aunque es considerada una enfermedad del sistema nervioso periférico, los estudios de resonancia magnética han demostrado involucro del sistema nervioso central caracterizado por lesiones desmineralizantes focales con extensa destrucción de mielina y realce con el medio de contraste. Sin embargo, no se han podido reproducir estos hallazgos en algunos estudios, mostrando con más frecuencia hipertrofia y realce anormal en las raíces nerviosas espinales. Continuando con el tratamiento. Como se redactó en un principio, esta afección fue tratada con tratamiento de esteroides, ya que no se conocía al 100% los detalles de la enfermedad, por lo que al ver ciertas recaídas, se realizaron estudios para encontrar el tratamiento adecuado. Primero están los corticosteroides. Estos son un tipo de hormonas que producen nuestras glándulas adrenales, siendo el más importante el cortisol. Estas sustancias son esenciales para la vida y regulan funciones cardiovasculares, metabólicas, inmunológicas y homeostáticas. Tienen además potentes propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras, especialmente cuando se utilizan a dosis farmacológicas. Es por este motivo que se han utilizado ampliamente para tratar diferentes enfermedades inflamatorias, entre ellas las que afectan la piel. Los corticoides se pueden utilizar por vía sistémica, ya sean pastillas o inyecciones, o por vía tópica en forma de cremas, como es el caso de los procesos cutáneos. Según la evidencia de calidad moderada de un estudio de 41 pacientes, el tratamiento de 6 meses con dexametasona oral mensual en dosis altas no mejoró la discapacidad más que la prednisolona oral diaria. Los estudios observacionales indican que el uso prolongado de los corticosteroides en ocasiones provoca graves efectos secundarios. Después está la plasmaféresis. La plasmaféresis terapéutica, también conocida como recambio plasmático terapéutico, se define como una técnica o procedimiento terapéutico de depuración sanguínea extracorpórea, la cual consiste en la extracción de un volumen determinado de plasma
de 2 a 5 litros, cuya finalidad es eliminar o remover partículas de gran peso molecular, patógenos o de disminuir la tasa de inmunocomplejos circulantes u otros componentes en el plasma que intervienen en la respuesta inmune patológica y que son considerados responsables de una enfermedad o bien de sus manifestaciones clínicas. La remoción selectiva de plasma debe ser reemplazada por plasma normal o coloide adecuado. Según la evidencia de calidad moderada, 2 ensayos de 59 pacientes, el recambio plasmático en una frecuencia de 2 veces por semana produjo una mayor mejoría a corto plazo en la discapacidad que el recambio simulado. En el estudio observacional más amplio hubo complicaciones con un 3,9% de los procedimientos de recambio plasmático. Inmunoglobina intravenosa. La inmunoglobina intravenosa es un tratamiento en el que se inyectan anticuerpos de sangre donada a una vena del paciente. Varios estudios demuestran que mejora la discapacidad más que el placebo, que es tratamiento simulado. Los resultados indicaron que 3 pacientes necesitaron ser tratados para que un paciente mejore. En los 3 ensayos que compararon con otros tratamientos, los resultados relacionados con la inmunoglobina intravenosa fueron similares a los de recambio plasmático, la prednisolona oral o la metilprednisolona intravenosa. Las pruebas eran de calidad moderada o alta. En esta revisión hubo efectos secundarios leves y a corto plazo. En alrededor de la mitad de los que recibieron inmunoglobina intravenosa, un 6% de los pacientes tratados presentaron efectos secundarios graves, que es una tasa similar a la de recambio plasmático o de corticosteroides. La calidad de vida del paciente de CIDP. El recibir tratamiento lo antes posible es muy importante porque le brinda la mejor oportunidad de limitar los síntomas y mantener esta afección bajo control. Si no se busca tratamiento para la CIDP, es probable que sus síntomas empeoren en el transcurso de varios años. Estos pueden variar de síntomas sensoriales como hormigueo y entumecimiento e ir hasta la debilidad de pérdida de equilibrio. Sin tratamiento, 1 de cada 3 personas con CIDP necesitará una silla de ruedas. En personas con discapacidades físicas permanentes, la fisioterapia puede ser muy importante y en este tratamiento los especialistas trabajarán con las personas para mantener o aumentar la fuerza y mejorar la coordinación. Otro tipo de terapia es la terapia ocupacional, que le ayuda a aprender nuevas formas de realizar las tareas cotidianas a pesar de sus nuevas limitaciones físicas. Algunas personas con discapacidades físicas a menudo se sienten tristes o deprimidas. Si esto sucede, el proveedor de atención médica puede recomendarle que consulte a un profesional de la salud mental. Los antidepresivos y la psicoterapia pueden ayudar a tratar la depresión. También lo pueden hacer los grupos de apoyo para personas que manejan condiciones de salud crónicas. Caso clínico. Paciente masculino de 55 años sin antecedentes médicos acude a consulta en atención primaria por cuadro progresivo de varios meses de debilidad muscular distal asociada a parestesias en ambas manos y pies. Dada la sintomatología y temporalidad del cuadro, se plantea inicialmente un estado carencial de vitamina B12. A razón de esta sospecha, se realiza aporte en dosis altas de vitamina B12, reduciendo parcialmente sintomatología parestésica, con recuperación de fuerza motora a distal, pero sin recuperación completa de funcionalidad basal. Después de 6 meses de iniciado el cuadro, se exacerba sintomatología con dificultad en la deambulación, levantamiento de pesos y disminución de sensibilidad en ambas manos. Posterior a consultas reiteradas en atención primaria, acude a evaluación neurológica tras un año de evolución. Al examen físico se destaca tetraparesia distal M3-M5 asociada a leve compromiso de musculatura proximal. Concomitante, cursa con ausencia de reflejos osteotendíneos de manera global, marcha alterada no caracterizada e hipoestesia adistal en miembros superiores e inferiores sin patrón radicular, además de parestesias en las 4 extremidades. Debido a la clínica de tetraparesia flácida arrefléctica con componente sensitivo asociado, se decide realizar estudio electromiográfico en el que se describe compromiso polineuropático motor y sensitivo con dificultad de reclutamiento de músculos distales. Dados los antecedentes y los hallazgos, es ingresado al Hospital Regional de Talca para complementar estudio.
además de manejo sintomático con respuesta analgésica parcial al ingreso, presenta niveles de vitamina B12 de 199.6 picomoles por litro, con estudios para factor reumatoideo, antigénico prostático y hormonas tiroideas dentro de los valores normales. Se complementa el estudio con RM de columna cervical que describe discopatía degenerativa multinivel y cambios de espondilosis cervical sin afección de raíces ni médula espinal. Se realizan exámenes complementarios: hemograma, VHS, perfil bioquímico, perfil lipídico, perfil hepático y pruebas de coagulación normales. Junto con esto se estudia para anticuerpos ENA, ANCA, anti-DNA y ANA, resultando todos negativos. Examen de VIH negativo y VDRL no reactivo. Punción lumbar realizada, evidencia hiperproteinorraquía leve de 140,1 miligramos entre decilitro. Finalmente, se rescatan los resultados de la electromiografía que confirma afectación polineuropática severa de 4 extremidades de predominio motor. Hallazgos compatibles con diagnóstico de CIDP. Se inicia tratamiento con prednisona 60 miligramos y azatioprina 50 miligramos diarios, demostrando mejoría en la respuesta motora y sensitiva objetivada en sesiones de kinesioterapia, con recuperación parcial de funcionalidad basal, logrando realizar actividades diarias. Se mantiene en control ambulatorio y kinesioterapia. El diagnóstico de CIDP implica cumplir con criterios clínicos en asociación a desmielinización de nervios periféricos demostrada a través de estudios electrofisiológicos o biopsia de nervios. En la tabla 1 se exponen los criterios diagnósticos de CIDP propuestos en el año 2005 y actualizados en el año 2010 por la European Federation of Neurological Societies y la Peripheral Nerve Society, siendo estos los más aceptados en la actualidad a pesar de utilidad de estos criterios para reducir el subdiagnóstico de la patología. Existe una limitación respecto a los resultados electrofisiológicos, ya que ciertos fenotipos de CIDP no evidencian desmielinización en la electromiografía, como es el caso de compromiso predominante proximal o localizado, pérdida axonal secundaria, mayor daño en fibras sensitivas o daño en fibras motoras por debajo del umbral definido por los criterios. En estos casos es importante apoyarse en estudios alternativos. En el tratamiento del caso clínico presentado, pues actualmente las terapias de primera línea en CIDP son inmunoglobulina intravenosa, corticoides y plasmaferesis. El pronóstico que se ha estimado que 2/3 de los pacientes con CIDP responderán inicialmente al tratamiento con fármacos de primera línea y solo un 10 al 15% de los pacientes serán resistentes a estos. No obstante, la información en relación con el pronóstico a largo plazo en CIDP es limitada. Un estudio retrospectivo que incluyó pacientes con diagnóstico de CIDP y que tuvo una media de seguimiento de 6 a 4 años, concluyó que el 30% de los pacientes alcanzó la remisión de la enfermedad a largo plazo, mientras que un 18% de los pacientes tuvo una enfermedad activa inestable con curso progresivo o recurrente. Conclusiones. Gracias a esta investigación reciente, concluimos que la polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante crónica es una patología no muy frecuente que radica en la destrucción de la mielina, que es la capa que logra cubrir los nervios periféricos, que desencadenan señales nerviosas que se dirigen a nuestro cuerpo, por lo que terminan ocasionando debilidades y disminución de sensaciones en brazos y piernas. Esta enfermedad no es muy común, por lo que se presenta en casos muy específicos, tratándose mayormente de hombres mayores de los 60 años de edad, aunque también se pueden dar casos con los demás rangos de edades. Existen múltiples tratamientos para mejorar la calidad de vida del paciente, destacando como el principal a los corticosteroides, ya que son los que mejor respuesta han logrado con el tratamiento, además de que han presentado un menor índice de recaídas como pasaba con otros fármacos, por lo que se han presentado ciertos estudios sobre las reacciones y se han concluido los más adecuados para su tratamiento. La CIDP es una enfermedad que no debe tener alertas, ya que sus síntomas pueden confundirse con otras afecciones y está relacionada directamente con muchas más, por lo que se recomienda la realización de múltiples estudios
y visitar especialistas que ayuden a detectarla y darle seguimiento. Gracias a esta pequeña investigación pudimos conocer esta enfermedad, que pues sí es un tanto rara, lo que nos permitió conocer un poco más del campo laboral de un QFB, que en este caso sería el área de la investigación de nuevas patologías que con ayuda de los principios que hemos aprendido en la materia de bioquímica estructural, se nos hizo demasiado entretenido y laborioso el recopilado y síntesis de información.